Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de las Crónicas del Chairo. El día de hoy estamos a 19 de enero del 2023. Señores, este año está establecido que México va a ser una potencia económica y así está destinado. Y es el tema de lo que es el nearshoring. Ahorita está hablándose mucho acerca de este tema. ¿De qué se trata? Pues bueno, en la pandemia se ha habido pues evidencia de muchas fallas en los procesos pues que antes eran imperceptibles frente a la regularidad que se vivía pues todo este medio de la globalización. Pues en el comercio exterior hoy se pueden ver prácticas con las que se pueden optimizar sobre todo en la cadena de suministros y entre ellas se encuentra el nearshoring. Pues México está estratégicamente posicionado, una localización envidiable que no podemos desaprovechar. Aún más dentro del contexto en que se vive, pues la logística del transporte internacional pues se encuentra gravemente afectada y se necesitan encontrar soluciones pues rápidas. Señores, México pues tenemos pues donde las embarcaciones pueden venir desde Europa por el Atlántico y desde Asia desde el Pacífico. Tenemos entradas desde las dos, pues ahora sí que océanos, una posición sumamente envidiable en donde pues el tiempo, que el tiempo es dinero, acuérdense, pues es sumamente súper más rápido el enviar mercancías a diferentes países del mundo, señores. Pero ¿qué es el nearshoring? Pues bueno, es una estrategia en la cual pues muchas empresas o las empresas pues transfieren su producción a otras partes del mundo, a ubicarse a otros países, por así decir, donde les conviene. ¿Por qué? Porque están más cercanos al lugar donde pues estos productos se van a mandar o a exportar. Esta práctica surge como respuesta a otro término como es el offshoring, que con el objetivo de reducir los costos de proveedores en otros destinos, por ejemplo, por lo general, pues Asia. No cabe duda que las largas distancias y la diferencia de horario entre continentes pues perjudica la cadena de suministros. Y con este nearshoring se espera acercar pues los centros de producción y solucionar esos inconvenientes. Pues bueno, ¿y cuál es la situación del nearshoring en México? Pues bueno, según un estudio realizado por Statista sobre los proveedores de importaciones en México, en 2019 podemos ver que poco más del 45% proviene de Estados Unidos y casi el 30% de China, Japón, Alemania, Corea del Sur. Y hoy nos queda claro que todo esto se puede optimizar. Tiempo es dinero, amigos. Y esto con la pandemia y sobre todo últimamente como es la guerra, se suscitan pues estos sucesos en los cuales los países o los inversionistas no ven pues o ven sus inversiones pues con un miedo, con una tensión de que no van a poder producir muchas de las cosas que realizan en esas partes del mundo. Entonces todo esto demuestra vulnerabilidad, perdón. Entonces, ¿cómo se puede beneficiar esto? Pues bueno, en México se ha ganado terreno poco a poco y hoy nos encontramos en un escenario totalmente favorable para que todas esas empresas en Estados Unidos adopten el nearshoring y se concentren aquí en nuestro país. Y son muchos los factores que favorecen el nearshoring entre México y Estados Unidos. Primero que nada, pues es nuestro país vecino, ¿no? La diferencia de horarios pues es prácticamente muy parecida. Señores, las difíciles relaciones o la tensión que se encuentra ahorita, sobre todo entre China y Estados Unidos, el TEMEC,
que facilita el comercio entre nuestro país y los países del norte, la proximidad de las naciones, los bajos costos, se podría decir, de mano de obra, y nuestras cadenas de suministro son rápidas y seguras, y el buen desempeño de la industria nacional, sobre todo en el sector automotriz. Señores, a pesar de que Estados Unidos es el mercado más atractivo que tenemos en el continente, no podemos dejar de ver otros países con los que podemos hacer negocios. Si bien la mano de obra no es tan económica como en Asia, tenemos valores competitivos que no pueden igualarse de los países asiáticos, pero que sin duda contrabalancearán los gastos de logística de mercancías y reducirán los riesgos de la distancia. Señores, les dejo con un video muy pues demasiado concreto para que vean de qué grado México puede ser una potencia económica mundial. Pese a todos los problemas, que no son precisamente pocos, como la violencia, el narcotráfico o la corrupción generalizada, lo cierto es que la economía mexicana ha mejorado mucho. Y esto no ha sido algo fortuito. Todo comenzó en 1965, cuando se puso en marcha el conocido como Programa de Industrialización de la Frontera. Este plan permitía que empresas extranjeras orientadas a la exportación se instalaran en parques industriales mexicanos y pudieran operar desde ellos con ciertos beneficios. Por ejemplo, no tener que pagar aranceles para la importación de suministros. Fueron las llamadas maquiladoras, el embrión del potentísimo tejido industrial que hoy encontramos en México. Allí nació, por ejemplo, la apuesta mexicana por la industria del automóvil, que hoy genera más de 2 millones de empleos, que se dice pronto. De hecho, hoy el superávit comercial de la industria automotriz es mayor que el excedente que México obtiene por el comercio de petróleo, el turismo y las remesas. Fijaos. Pero más allá del plan de 1965, encontramos otros dos momentos clave, los dos grandes puntos de inflexión de la economía mexicana, que además fueron casi consecutivos. El primero de ellos tuvo lugar a comienzos de la década de los 80, cuando el país decidió dejar atrás el proteccionismo y apostar por un nuevo modelo económico. Desde entonces, este país se ha convertido en uno de los más globalizados de todo el mundo. Ha firmado acuerdos de libre comercio con más de 40 países. Precisamente uno de ellos, y el segundo gran punto de inflexión, fue por supuesto el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Ganas han pasado de representar el 12% del PIB al entorno del 40%. Hoy México es un importantísimo productor de automóviles, piezas aeroespaciales y dispositivos médicos. Empresas como la General Motors, Boeing, Bombardier, Kia, Lego, Rolls-Royce, la de los motores de aviones, entre otras muchas, ya tienen enormes factorías en este país. Y ojo que hablamos ni más ni menos que del sexto mayor productor de tecnología de todo el mundo y la tercera economía que más inversión extranjera recibe en el sector aeroespacial. Poca broma. Fijaos cómo han cambiado las cosas. Por supuesto, las relaciones con la economía estadounidense son la gran protagonista de toda esta historia. Para que os hagáis una idea, el comercio bilateral entre Estados Unidos y México ha crecido una tasa media anual de más del 8% durante los últimos 28 años. Y ojo, porque lejos de frenarse, esta dinámica parece cobrar cada vez más y más velocidad. En 2022, por ejemplo, las exportaciones mexicanas al norte de la frontera se estima que crecieron cerca de un 20%. Sí, muchas veces en Estados Unidos se habla de la frontera sur como una especie de gran problema. Sin embargo, siempre se olvida su característica más importante de todas. Cada minuto, $1 millón de productos comerciales atraviesa esta frontera en un sentido u otro. Insisto, cada minuto. Hablamos de casi 1.500 millones de dólares diarios. ¡De locos! Muchas grandes empresas de Estados Unidos se instalan en México para hacer algo muy similar a lo que otras hacen en China. Esencialmente, el esquema es el siguiente. Los diseños y los componentes más avanzados los importan de Estados Unidos y de países como Japón, Taiwán o Corea del Sur. Luego, en México, terminan de dar forma al producto, lo ensamblan y más tarde lo exportan de vuelta al vecino del norte.
Esa es básicamente la idea inicial. Claro que luego, con el paso del tiempo, muchas empresas comienzan a realizar también actividades mucho más complejas. Y eso explica por qué este país es precisamente el segundo gran proveedor de los Estados Unidos, tan solo por detrás de China. Y ojo, porque ni siquiera está tan lejos. Mientras que el peso de China en las importaciones de Estados Unidos se ha reducido del 27 al entorno del 22%, el de México se ha mantenido estable en el entorno del 16-17%. En otras palabras, que se habla mucho de China, pero México es casi tan importante para los Estados Unidos como el gigante asiático. ¿Sorprendidos? Pues, queridos amigos, amigas, echad el freno porque lo mejor podría estar aún por llegar. ¿Recordáis lo que hemos dicho de la crisis de la globalización y de la nueva moda del nearshoring? Pues bien, aquí México se lleva la palma. Para la industria de los Estados Unidos, este país tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, es una enorme fuente de mano de obra relativamente joven y bien preparada. Tiene fáciles conexiones por carretera y ferrocarril, un acceso comercial privilegiado y, para colmo, los costes laborales medios ya son más bajos que la mismísima China. Sí, me habéis escuchado perfectamente, más bajos que la mismísima China. Fijaos. Además, aparte de la frontera de Estados Unidos, México tiene también salida tanto al Océano Pacífico como al Océano Atlántico. Esto quiere decir que tiene una posición privilegiada, ya que puede importar fácilmente componentes de Asia, de Estados Unidos o de Europa al mismo tiempo. Y aún más, ¿sabíais que México es el octavo país del mundo que más ingenieros gradúa cada año? ¿Sabías que enviar un contenedor de México a Nueva York lleva menos de 5 días, mientras que enviarlo desde Hong Kong o Shanghái puede suponer hasta 40? Es decir, en otras palabras, que si le damos una vuelta a México parece con mucha diferencia el destino predilecto para la producción de las compañías norteamericanas. Ahora bien, ¿qué implicaciones puede tener realmente la moda del nearshoring para México? ¿Realmente podemos decir que estamos ante toda una oportunidad? ¿O no es más que uno de esos conceptos que se ponen de moda, pero que a la hora de la verdad no valen para nada? Pues, ¿queréis un dato? En 2021 los inversores estadounidenses pusieron ya más dinero en México que en la propia China. Además, según estimaciones del Bank of America, si México apuesta decididamente por este proceso, sus exportaciones podrían crecer un 30% durante los próximos años. Hablamos de más de 150.000 millones de dólares de nuevas exportaciones cada año. Por supuesto, eso supondría millones de empleos y muchísima riqueza, que ahora están al alcance de la mano. Xi Jinping ha creado una enorme grieta de la que ahora México puede aprovecharse. Claro